ajonjolí de todos los moles. Arlene, un mensaje que viene desde los voceros de la derecha, incluso también personajes del conservadurismo están manteniendo. En sus columnas de Riva Palacio, lo vemos en mensajes de Claudio X González, dicen: la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que romper con López Obrador para estar bien con Donald Trump. Es uno de los mensajes que dice. La presidenta tiene que romper con el expresidente López Obrador para avanzar en temas económicos y de seguridad. A la derecha, a los conservadores, les gustaría que hubiera un distanciamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente López Obrador, que por cierto, él dejó el cargo y se fue a Palenque, ¿eh? No está detrás del gobierno como comentan los analistas, algunos analistas, como dicen algunos personajes de la derecha. Él está ya en su retiro político, en su finca de Palenque, y les gustaría que hubiera eso. Hoy estas voces hacen eco en la conferencia matutina de Palacio Nacional y le preguntan a la presidenta si ve la necesidad de continuar con la estrategia de abrazos no balazos. La presidenta contesta pues muy sabiamente, muy segura de lo que dice. Tú buscas una declaración que no te voy a dar. Y es que les falta entender, les falta comprender que la estrategia de abrazos no balazos se refiere a la atención a las causas de la violencia. No se quiere dar armas a los jóvenes, darle balazos a los jóvenes, se les quiere dar oportunidades de trabajo y de estudio con programas sociales como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, como son las becas para el bienestar, que no abandonen la escuela. Y tú lo sabes, Arlene, tú que eres de Nayarit, a ti te tocó ver cómo con helicópteros artillados pues disparaban a los jóvenes. Así se atendía a los jóvenes en el pasado, pero no alcanzan a entender en la derecha que abrazos, no balazos, es atender las causas. Y este gobierno sigue manteniendo pues la atención a las causas. Le ha entrado mucho y también ha reforzado mucho la seguridad. Se está consolidando la Guardia Nacional y hay una mejor coordinación entre las instituciones de seguridad y también entre gobiernos. Se está trabajando mucho en ello. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dice pues que quede claro, que nadie se confunda. Pertenecemos al mismo movimiento el expresidente López Obrador y dice la presidenta yo. Son parte del movimiento de transformación. Un movimiento que está conformado por millones de personas que lucharon justo para sacar a aquellos que ahora critican cómo se hace. Personas que abusaron de los recursos públicos, personas que abusaron del poder y presidentes que se tenían hasta que cambiar de color y fingir ser otro partido, como en el caso de Fox, para poder llegar a la presidencia de la República o con fraudes como Felipe Calderón, cosas que no olvidamos. Por eso la presidenta, y es importante, se está señalando desde el machismo que Andrés Manuel le habla por atrás, como si ella no pudiera gobernar por sí misma, o cuando se refieren al gobierno federal, se refieren a Andrés Manuel López Obrador, como si olvidaran que 36 millones de mexicanas y mexicanos eligieron a una mujer presidenta. La presidenta dice, somos el mismo movimiento, somos unidad, algo que probablemente no están acostumbrados por allá. Recordemos Zedillo, recordemos de la Madrid, recordemos a aquellos presidentes que tenían que moverse tantito para que no los compararan con sus anteriores, o los dedazos que implicaban antes en el gobierno. Las cosas han cambiado y la derecha no lo sabe. Vamos a escuchar a la presidenta el día de hoy. Nosotros siempre vamos a defender al presidente López Obrador, que a nadie le quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque pero fue como presidente un gran presidente. Siempre lo vamos a defender. Ahí, que no se equivoque nadie, somos parte del mismo movimiento. Porque ahí está la oposición, ¿no? De que, queriendo que nos distanciemos, no nos vamos a distanciar. Nosotros ahora nos toca una responsabilidad, y esa responsabilidad, esa estrategia de seguridad, tiene 4 ejes que lo hemos estado planteando. 1, atención a las causas. 2, fortalecimiento de la Guardia Nacional. 3, inteligencia y investigación. Y 4, coordinación. Esas 4 estrategias. Ahora, vale la pena que vean los informes del Gabinete de Seguridad
del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Él tenía una sección que se llamaba Cero Impunidad, porque hay esta idea de que abrazos no balazos pues era darle carta abierta a la delincuencia, cosa que es absolutamente falsa. Eso lo dijeron algunos medios y algunos comentócratas. La secretaria de Seguridad entonces, hoy secretaria de Gobernación, tenía una frase que decía abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Y ahí en esa sección de Cero Impunidad se planteaban las detenciones. También en esa sección se hablaba de lo que hacían los jueces para liberar delincuentes, también. Entonces vamos a poner todo en su justo término. Hay que destacar una mentira que está diciendo la derecha, que lo ha dicho desde hace mucho tiempo y que con esa mentira quiere construir una falsa narrativa. Dicen que con la estrategia de abrazos, no balazos, se da libertad a los delincuentes, que hagan lo que quieran. No, no nos vamos a enfrentar a ustedes, delincan. Eso es falso. Claro que se ataca a los grupos del crimen organizado y se ataca de forma seria, de verdad, no simulando como con la guerra del narcotráfico de Calderón, que se pone un narcotraficante como es Genaro García Luna al frente de la seguridad y él permite que el cártel de Sinaloa crece y simula atacar otros cárteles. Y la carne de cañón era la ciudadanía, Miguel. Y Recordarás la cantidad de balas perdidas que se hacían durante los enfrentamientos en la calle, donde morían jóvenes, adultos mayores, niños, niñas, sin distinción. Y lamentablemente esto es algo que ellos no reflexionan. Tienen un presidente que está diciendo, tal cual, Felipe Calderón, que volvería a hacer lo mismo. Imagínate nada más. Calderón dijo que esto iba a costar vidas, ¿no? Y que lo iba a asumir. O sea, diciendo, vamos a morir civiles, pero pues es un costo que voy a tomar. Fingiendo una guerra, porque, repito, un narcotraficante al frente de la seguridad. Y ahora mienten, la derecha quiere, con esta mentira de que con abrazos no balazos, los delincuentes hacen lo que quieren, que es falso. Porque ahora en los gobiernos de la transformación no hay un narcotraficante en la seguridad y se simula que se ataque a los demás delincuentes. Sí se combate a todos los grupos del crimen organizado y no solo a uno, no es una simulación y se atiende las causas que originan la violencia. Y la presidenta hoy dice, Andrés Manuel López Obrador como presidente fue un gran presidente porque esta estrategia de atender las causas de la violencia da resultados. Y los resultados están mostrados por el INEGI. Hay una reducción en los homicidios. Así Con es. Peña Nieto, Calderón venían subiendo, venía la tendencia subiendo. Y esa es también otra mentira. Dicen, es que va su sexenio con más muertos. La tendencia Pues es venía que así. le dejaron un país ensangrentado. Y obviamente el de Peña Nieto fue con más muertes que el de Calderón. Con el gobierno de López Obrador, los 3 primeros años hubo el aumento. Se contuvo ese crecimiento y luego ya vino la baja. Eso fue lo que sucedió. Y ahora, pues bueno, la presidenta dice, como presidente López Obrador fue un gran presidente, Arlene. Ahora, preguntarle a la presidenta si es distinto su plan de seguridad que el del presidente Andrés Manuel López Obrador es haberte despertado muy tarde, porque ya pasaron más de 100 días de gobierno. La presidenta técnicamente todos los días ha hablado de atención a las causas, mostrando resultados. Todos los martes las mesas de seguridad hacen un reporte de actividades, así que realmente está desfasado. Y estos 4 ejes que incluso la ciudadanía conoce: atención a las causas, fortalecimiento a la Guardia Nacional, inteligencia y coordinación. Esto es importante señalarlo porque funciona en la Ciudad de México y ahora este plan se amplía para regionalizarse a muchas entidades de la República, Miguel. Vamos a escuchar cómo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana. Vaya, ¿hay diferencia en la estrategia que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador con la que se tiene actualmente? ¿O evolucionó? ¿O cómo lo define? Nosotros tenemos una estrategia que consta de 4 ejes. ¿Y es distinta? ¿Tú quieres a la sacarme anterior? una declaración que no te voy a dar? No, es simplemente la pregunta si es distinta a la estrategia que usted tiene. Nos toca La momentos intención no es cualquiera. distintos. Momentos distintos. A él le tocó gobernar de 2018 a 2024. A mí me toca, si así lo decide el pueblo de México, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre del 2030. Entonces, es atención a las causas,
y cero impunidad. A los Si no jóvenes, continúa. educación, cultura, deporte, empleo, derechos, no guerras como las de Calderón. Y es que las niñas y los niños que crecimos con la guerra del narcotráfico hemos crecido y ahora somos jóvenes que merecemos derechos, empleo, cultura, educación, como lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y que además merecemos también dignificar a nuestra generación y que las próximas generaciones no vuelvan a vivir lo mismo. Por eso la presidenta el día de hoy habla de la demanda de drogas y la estrategia del combate contra el narcotráfico sin criminalizar. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador decía abrazos no balazos, refiriéndose a que los jóvenes no son criminales de las circunstancias en las que viven. Y lo que busca la presidenta en este segundo piso es la continuidad de esta estrategia que dignifica desde el humanismo mexicano a las y los mexicanos. Vamos a escucharla. El narcotráfico tiene que ver con la demanda. O sea, hay demanda de un consumo de una droga y hay quien aporta esa droga. Entonces nosotros, más allá de que no estamos de acuerdo con el narcotráfico, nuestro objetivo es disminuir la violencia en el país. Y en ese proceso también disminuye la producción de alguna droga o su distribución. Nosotros lo que queremos es paz y tranquilidad. Entonces, por supuesto que nosotros trabajamos diariamente para evitar la producción, la distribución y la violencia que se genera producto de esta situación y de la pugna de grupos delincuenciales. Pero no se puede explicar, y ahí no lo digo yo, es muchísimos textos de muchísimos especialistas. Por eso nosotros decimos, Estados Unidos tiene que hacer su parte en Estados Unidos para atender el asunto de salud pública, de consumo de drogas, y también atender la distribución de las drogas en su territorio y la coordinación que debamos tener. Algunos medios de comunicación destacaron que el día de ayer, en el 112 aniversario de la Marcha de la Lealtad, en la ceremonia que se llevó a cabo en el Castillo de Chapultepec, estuvo presente el ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien estuvo detenido en Estados Unidos, acusado de tener relaciones con grupos del crimen organizado. El día de hoy le preguntan a la presidenta sobre el general Salvador Cienfuegos, porque pues bueno, estuvo su presencia el día de ayer, y también trata de vincular su presencia con esta idea de que en el gobierno pues se protege a los delincuentes, ¿no? Claro. Y le preguntan a la presidenta por su proceso que se siguió en Estados Unidos, porque dicen, es que allá en Estados Unidos lo tenían detenido y aquí en México fue liberado. La presidenta recordó por qué fue liberado el general Salvador Cienfuegos. Bueno, resulta que en Estados Unidos lo detuvieron presuntamente por señalamientos de la DEA que lo ligaban con grupos del crimen organizado. La propia juez que seguía su caso en Estados Unidos, pues decidió que Salvador Cienfuegos fuera trasladado a México y que aquí se hiciera la investigación. ¿Por qué? Porque las acusaciones de la DEA no tenían sustento. La presidenta le pregunta a la reportera que le cuestiona si ella sabe, le pide que investigue, pero hay algo muy interesante, Arlene. Justamente este caso del general Salvador Cienfuegos se dio en la administración pasada. Y el expresidente López Obrador en su momento pidió que todo el expediente de Salvador Cienfuegos se publicara en internet para que pues bueno, la gente conociera el caso. ¿Y qué crees? Ningún ciudadano, ningún medio de comunicación, ninguna agencia de seguridad dijo, aquí está la prueba irrefutable de acuerdo con el expediente que envió a Estados Unidos, claro, de que está la prueba de la relación Salvador Cienfuegos. ¿Por qué? No había ninguna prueba suficiente que realmente incriminara a Salvador Cienfuegos. Y también trascendió que en ese caso
la detención de Salvador Cienfuegos fue una venganza por parte de la DEA en contra del ejército mexicano, que nunca quiso subordinarse a las órdenes de agencias de seguridad de Estados Unidos como es la DEA. Aquí en México la Fiscalía hizo la investigación, también se publicó toda la información en internet y no hubo un periodista de Proceso, del Universal, de Milenio que dijera, O Reforma. o Reforma, aquí está en el expediente, aquí dice la prueba irrefutable. Estuvo abierto al público ese expediente y nadie pudo probar o demostrar nada. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum recuerda el caso y recuerda que hubo falta de pruebas en este tema de Salvador Cienfuegos. Así lo comentó esta mañana. Te conmino a que, siendo reportera, hagas una investigación y no la vienes a presentar aquí a la mañanera de por qué se liberó al general Cienfuegos. Le comentaba el recuento. No, te conmino a que hagas esa investigación. Sí, le comentaba. Aquí se presentó en la mañanera. La Fiscalía de Estados Unidos en aquella época, todavía era el primer periodo del presidente Trump, no tuvo elementos, pedido por la Fiscalía General de la República. Entonces, te conmino, y aquí que venga el fiscal, que es el que tiene toda la información, porque estuvo también, a que hagas la investigación completa de cuál es la razón por la cual se liberó al general Cienfuegos. ¿Tú crees, pregunto, que si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido realmente algo en contra del general Cienfuegos, lo hubiera liberado? No De hubo acuerdo con lo que- causas, con la no información. hubo pruebas suficientes. Esa fue la razón de la liberación. En no México, hubo ¿no? prueba, y en Estados Unidos. Te Después de la conmino a investigación. que hagas bien la investigación y mañana que viene el fiscal general de la República, que pueda informarnos adecuadamente todo lo que planteas. El mensaje del día de ayer del secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, durante la Marcha de la Lealtad, fue primera plana en muchos periódicos. El periódico Universal lo trae de primera plana e incluso lo trae ahí destacando. Así es, Miguel. La soberanía no es negociable, afirma el titular de la Sedena. El periódico La Jornada también lo trae de primera plana con una fotografía de la presidenta escoltada por el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, y dice, nuestra soberanía no es negociable, también lo consigna. El periódico Milenio en primera plana y de 8 lo trae, vienen aranceles, Secretaría de la Defensa, la soberanía nunca será negociable. Y también lo trae el periódico El Financiero el día de hoy en primera plana, la fotografía de la presidenta escoltada por la Sedena y la Marina. Soberanía no es negociable, dice Trevilla, en la Marcha de la Lealtad. Y pues el mensaje del día de ayer del secretario de la Defensa destaca porque tiene un mensaje muy importante con el contexto que se está dando actualmente en el mundo, ¿no, Arlene? Por primera vez la Marcha de la Lealtad es encabezada por una comandanta de las Fuerzas Supremas Armadas y importante señalar que las Fuerzas Armadas rinden el honor y dignidad a la presidenta Claudia Sheinbaum y mencionan que nuestra soberanía no se negocia. Vamos a escucharlo. A cumplir con determinación y firmeza nuestra misión más importante, defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, porque estamos conscientes que, como lo ha señalado nuestra comandanta suprema, y es una visión compartida por la sociedad misma, nuestra soberanía no es negociable. En esta primera ceremonia de la Marcha de la Lealtad que preside usted, le expreso en nombre de todas y todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que es un orgullo que sea nuestra comandanta suprema, no solo por ser la primera mujer en ocupar este cargo, sino por su valentía, sensatez y amplio nacionalismo. Tenemos comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, una mujer valiente, así lo menciona el secretario de la Defensa Nacional. El día domingo estuvo la Marcha de la Lealtad, pero el día sábado también hubo actividades. La presidenta estuvo en Michoacán supervisando el programa Fertilizantes para el Bienestar. En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum reitera que México está para proteger a las y los migrantes en Estados Unidos.
muy acorde con este mensaje que da de la soberanía, que la soberanía no es negociable, como lo dice el secretario de la Defensa. La presidenta también reitera que el gobierno de México está para defender a los migrantes, para defender la patria y que no se viole la soberanía de nuestro país. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el día sábado allá en Michoacán. Por eso México es fuerte, porque tenemos historia, tenemos cultura que viene de los pueblos originarios y de nuestros héroes y heroínas de nuestra patria que constituyeron esta gran nación a la que pertenecemos. Y aquí estamos juntos y juntas. Que nadie se atreva a violar la soberanía, porque México es un país libre, soberano e independiente. Y las y los mexicanos siempre estamos para defender a nuestra patria.